Arratsaldeon danori, lehenengo da azken osoko bilkuraren zerreborroa ezagutzaren motea. El punto primero es dar cuenta del acta borrador de la sesión celebrada el 16 de febrero del año en curso. Bigarrena, dauzkagu alkate dekretoak. El punto segundo son resoluciones de alcaldía. Son decretos que van del 78 hasta el 123. Hay algunos que son de contratos menores que se van haciendo todos los años. Así tenemos, el primero es caminando hacia el pacto de alcaldes y alcaldesas, Avisco Consulting. Luego también está la contratación de la responsabilidad civil de este ayuntamiento a AXA. Luego tenemos varios escritos de un abogado de aquí del municipio de Córdoba, Bilbao. Todos vienen en referencia a que había indicado que el procedimiento que se seguía para la caducidad de la licencia de obras que tenía, que lo que había caducado realmente era el procedimiento, cuando no es así. Entonces se han tenido que adoptar varios decretos de alcaldía en contestación. Entonces van a aparecer en varios de este abogado. Luego también está la póliza de riesgos, continuamos en varios contratos menores que se da a Alcora. Luego también está un suministro de pasacables para instalación de carpas desmontables a Grupo Tibetis. Luego hay varios decretos de facturas, licencias de obras menores. Luego trabajos a realizar en monte de utilidad pública. Luego también está otro contrato que es el de mantenimiento del sistema de seguridad de alarmas en la casa consistorial y en el centro educativo de Leitoki, por ser Tecnisa. Luego hay una concesión a una funcionaria interina de una licencia para cuidado de su hija. Luego hay un decreto, una solicitud de subvención a la Diputación Foral de Vizcaya para la revisión de las normas subsidiarias. Luego, este ya es contrato menor, hay varias obras menores. Luego hay varias de fraccionamiento. Luego también hay otra obra menor. Luego hay una suspensión de un procedimiento de licitación del contrato del servicio de las actividades deportivas del Jaro y Arandia, como se había comunicado en el pleno anterior. Se ha suspendido el procedimiento y para una vez que acabemos con la documentación correcta, pues lo volveremos a convocar. No ha aportado toda la documentación que es necesaria, quien está actualmente gestionando, y entonces lo que se está intentando es la licitación, igualdad de trato y amparar la libre concurrencia de quien se presente a la licitación, ¿vale? Luego hay una solicitud también de Córdoba Bilbao. Continuamos con lo que estaba comentando antes, contra un decreto de alcaldía. Bueno, aquí hay varios de Córdoba que van todos relacionados con esas obras. Incluso ha habido que iniciar también un procedimiento sancionador porque aún teniendo caducada la licencia, él insistía, y así lo ponía por escrito, que él continuaba con las obras. Entonces ha dicho que no, que tiene caducada y tiene que volver a solicitarlo. Luego hay también la liquidación del presupuesto del ejercicio del año anterior. Luego hay baja de oficio, otra vez para funciones de biblioteca. Luego también obras menores. Luego otro decreto de facturas. Luego una devolución de fianza. Luego licencias menores, devolución de fianzas. Y luego hay varias de la concesión de tarjetas de estacionamiento. Luego también se han iniciado dos procedimientos de legalidad y sancionador contra una persona que ha realizado más obra de la que tenía que haber realizado. Luego también hay unas alegaciones formuladas por la empresa a la que se le adjudicó lo que era
el cambio del césped del campo de fútbol. Se le ha dado la razón en la solicitud que realizaba. Y luego está, en el caso del abogado anterior de Coldovica Bilbao, el nombramiento de lo que son abogados y procuradores para personarse en el recurso contencioso administrativo que también ha interpuesto, a cuenta de esta licencia. Hirugarrena. No sé, lo de... El césped del campo de fútbol. Sí, Ah, sí. Eso creo que comenté en su día, pero bueno, no me acuerdo bien. Creo que sí lo comenté. Cuando se levantó el césped anterior, el viejo, que se ha sustituido, pues la subbase elástica, que es lo que hace que el campo drene bien todo el agua, pues en muchos sitios estaba pegada por una cola que le habían aplicado la vez anterior que se cambió el campo, de manera que por muy suave que lo hicieras, pues se rompió. Se rompió pues bastante, un tramo bastante importante. Bueno, diferentes tramos, no era algo homogéneo, sino que bueno, se fue rompiendo por muchos sitios y entonces era algo que no estaba previsto y bueno, reclamaron que se les tenía que pagar algo más y se les ha aceptado en parte, porque luego había otra partida que reclamaban, que era la del riego, que eso había una partida prevista para el mantenimiento del riego, para la puesta a punto del riego, y como ellos no lo hicieron, lógicamente eso no se lo hemos pagado. Pero ¿Cuál otros sí. cantidad? 7.000 sin IVA. Creo que con IVA serían 8.400. ¿Se usa gehiago? Hirugarrena, daukagu premiazko diru laguntzaren eskaera bat. El punto tercero es dar cuenta de una solicitud de ayuda de emergencia social. El expediente es AES 2038/19. Laugarrena daukagu beste diru laguntzaren eskaera, kasu honetan da etxezetxeko diru laguntza. El punto cuarto es dar cuenta de una solicitud del servicio de ayuda a domicilio. El expediente es el SAT 1361/19. Bosgarrenien da ibilgailuaren zergari buruzko errolda ezagutzera emotea. El punto quinto es dar cuenta del padrón del impuesto de vehículos de tracción mecánica para este año. Segarrena da hasiera batean onartu zen administrazio elektronikari buruzko ordenantza behin betirako onarpena emotea. El punto sexto es dar cuenta de la aprobación definitiva de la ordenanza de la administración electrónica en este ayuntamiento de Ugao Mirabañez. Zazpegarrenien da aurtengorako diru laguntza buruzko plan estrategikoa ezagutzera emotea. El punto séptimo es dar cuenta del plan estratégico de subvenciones para el año 2019. Zortzigarrenien da Urpartxorgoaren Bilbao Bizkaia konsortzioaren estatutoren modificapena ezagutzera emotea. El punto octavo es dar cuenta de la aprobación de la modificación de los estatutos del consorcio de aguas Bilbao Bizkaia. Beratzigarrenien aldaketa honetan, gaur beste urrats bat emango da EAJaren estrategian Bizkaian Urpartxorgoa bakarra izateko. Estatutuak onartuko dituzue, eta horrekin martxan jarriko da mekimeria guztia Busturialdeko Urpartxorgoa honetan integratzeko. Hau da, lehen herriak bakarrik izan zitezkeen partxorgoaren kide, baina aldaketarekin edo zein entitate publikoa izan daitekekin. Horrela, bidea zabaltzen diozue aukera hori. EH Bildu bere alegazioak aurkeztu ditu, eta esan beharra dago txikikeriak besterik ez direla onartu. Despentsa horiek onartzen direlako estatutu hauen aldaketa onartuko dugunik.
Atzean, sakoneko aldaketak burutu nahi direlako Bizkaian uraren kudeaketari dagokionez. Bestalde, EH Bilduk beste eredu bat babesteen eta bultzatzen du. Beste gauza batzuen artean, kudeaketa deszentralizatua eta monopolioa ekiditeko. Tokiko beharrean eta nahien araberako uraren kudeaketa babesten du EH Bilduk. Baina EAJaren estrategia kontrakoa da gure lurraldera. EH Bilduk argi dauka Busturialdeko ur partzuergoa indartu behar dela. Bidegarria dela argi dago, baina EAJak beste asmo batzuk ditu, Bizkaian ur partzuergo bakarra egotea. Eta EH Bildu guztiz kontra dago. Eta saiatzen ari gara, hori saiatzen. Gure eredua beste gara dago. EAJaren estrategia horren baitan, batetik, legegintzaldi honetan alduntiak ez die diru laguntzarik eman partzuergoetatik kanpo dauden herriei uraren kudeaketa hobetuko luketen azpiegiturak garatzeko. Eta bestetik, ura agentziak isuna jarri dizkie saneamenduarekin arazoak dituzten herriei. Karrantzaren adibidea esan guratzen da. Pintza horren bitartez, herriak presionatzen dira Bilbao Bizkaia ur partzuergore sartzeko. Horrela egiten ez badute, dirurik ez. Horri txantaje ditzen zaio eta aurreko batzak orokorrean hitzau erabili genuen. EH Bilduk ez du hori onartuko. Horregaitik guztiak gu kontra euskatzen. Bueno, ez naze asko sartuko horretan, bakarrik esatea ur partzuan dagoela egon nahi duena. Osea, handan gauden udalak da, hemen plenoetan bozkatu egin dugulako, gehiengo batez onartu egin delako eta eskatu dugu ur partzuergoan. Eta kasu honetan, gauza bera, eta hori, bueno, nire ustez demokrazia da. Eta, zentzu horretan, monopolioa ekiditzea, gauza bera. Osea, eske, partzuergoan sartzen da, nahi duena, egoten da. Ez duena nahi egon, eta monopolioa dinosunean, bueno, herri bakoitzak dauka hainbat boto. Gero, alderdi bakoitzak dauka ordezkaritza bat, segun non irabazi dituzun hauteskundeak eta non ez, baina hor arauak denontzako berdinak dira. Osea, EH Bilduk eratzen dugu ur partzuergoaren kudeaketa beste modu batez guztiz desberdin. Horregatik. Aprobetxatzen dugu estatutuen aldaketa hori ere errebindikatzeko. Uraren zikloaren kudeaketa osoa, betxatzen dugu publikoa, guztiz publiko esatea. Eta Bilbao Bizkaia ur partzuergoa azpiko erratazioaren bidez funtzionatzen. Kudeatzen du, buke horretzen dugun faktura, kudeatzen du enpresa pribatu. Beitu, nik udal honetako ordezkaritza ni joaten hori, atzarro horrokerretara. Eta nik ikusi dut, behin baino gehiagotan, EH Bilduko herri batek ur partzuergoan sartu nahi, eta EH Bilduko ordezkari guztiak hori, abstenitzea, edo kontra bozkatzea. Eta behin, ezineten ez da joan ere ez. Badaude zuen herriak eskatzen dutena, sartu nahi dutena eta eskatzen dutena. Hori, gero abstenitu egite zarete. Bueno, libre da, ateratzen. Horre, ezta? Zuek ezetz eta zuek baietz. Beratzigarrena, gauzak desberdinak ezagutzera emontean. Punto noveno es conocimiento de correspondencia. Está el programa de Euskal Astea del año en curso, también el de Conoce el Guggenheim. Luego está concesión de subvenciones a programas destinados al fomento de las artes escénicas para este año. Luego también dentro de Castellicu para Semana Santa está el programa de adolescencia. Luego está el curso de fotografía organizado por el servicio de Gasteinfo.
Luego está la acta de la reunión del Comité de Agenda Local 21, de 21 de febrero del año en curso. Eso son los. Eta amaitzeko margarrenien dekogu zerretu eta galderak. El punto 10 son ruegos y preguntas. Eso sí, acaso. Bueno. A ver, gaur jasko dugu beste deialdi bat hurrengo astelehenerako. Eta bakarrik gaiordenen punto bakarra izan da tosuneetako mailak osatzea. Legeak esaten du, batetik, ostera da. 28tik irutara arte. Martxoaren 28tik apirilaren irutara arte aukeratu behar dira nortzuk izango diren hauteskunderako maitideak, miembros de mesa. Eta izan behar da osoko bilkurak aukeratu behar ditu, zeintzuk diren. Horregatik, eta gero kasualidadez daukagu, hori da apirilaren 28erako hauteskundeak. Eta gero daukagu 26an, maila etxean 26erako kasualidadez daukagu guk osoko bilkura. Datak izateko bigarren hauteskunderako kasualidadez sartzen da osoko bilkuraren eguna. Ez, nik proposatu nahi dut pleno horik dieta gabe egitea. Bai? Ez dakit proposatzen dugu. Dieta gogatu gabe eta, bueno, ez dakit nik datortzea Vale, itxingo dugu gure artean eta esango dugu dizu. Vale, nik ez dakat. Vale.